el texto dialógico? Es un tipo de texto en el que interactúan textualmente o dialogan dos o más interlocutores. Es decir, debe existir una interacción entre personas que conversan. El texto dialógico es un texto a través del cual se dirige enunciados a un interlocutor o receptor. Es decir, el emisor envía un mensaje que es recibido por el receptor. Y este receptor puede devolver otro mensaje al emisor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya cambiarían los roles, ¿verdad que sí? Pero a este intercambio, a esta interactuación, o interacción, mejor dicho, a este movimiento de ideas, palabras, enunciados, se le denomina texto dialógico. Estos enunciados son contestados, ¿no? Cuando el emisor envía un mensaje, estos son contestados o respondidos. Solo entonces se produce un diálogo. Debemos aclarar que el diálogo se realiza solamente cuando existen dos personas. Cuando una persona habla consigo misma, se desarrolla el monólogo. Y el monólogo será una conversación dependiendo. Puede ser que si es que yo, como persona, desde el punto de vista psíquico, me desdoblo, entonces hablo conmigo mismo. Cuando uno conversa consigo mismo, asume dos roles, dos personajes dentro de uno mismo, entonces en este monólogo podría haber un diálogo, pero un diálogo entre comillas, ¿no? Pero en la mayoría de casos el diálogo se da entre dos personas. Profesor, ¿y se puede dar un diálogo entre 3, 4 o más personas? Claro que sí. Sí se puede dar un diálogo entre muchas personas, pero tenemos que ver los turnos, pues, ¿no? El diálogo se da bidireccionalmente, debe existir una bidirección, es decir, siempre va a haber dos líneas discursivas, una línea discursiva que va del emisor al receptor y luego esta otra línea regresa, ¿no? Y luego sucede lo mismo con una tercera persona quizá. El diálogo propiamente dicho se da entre dos personas, guardando los turnos naturalmente. Muy bien, estos enunciados se emiten intencionalmente, están determinados temáticamente y están determinados también situacionalmente, ¿de acuerdo? Muy bien. El texto dialógico puede ser real o imaginario, claro que sí. El texto dialógico reproduce el intercambio verbal, real o imaginario, realizado entre dos o más personas. Real. En el diálogo o conversación, producto de la interacción lingüística, así es. El diálogo real, el texto dialógico real, señoritas y jóvenes, se da pues en nuestra vida cotidiana. Cuando tú conversas con tu amigo o con tu amiga, cuando conversas con tu papá o con tu hermano, ¿no? Ahí estás teniendo un diálogo real, ¿no? Físico, palpable, visible, veraz, ¿no? En cambio, cuando vemos un diálogo en una obra literaria, entonces estamos frente a un diálogo imaginario. O cuando has tenido un sueño y en tu sueño pues han dialogado dos personas, entonces estamos frente a un diálogo imaginario. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. ¿Cuáles son las propiedades del texto dialógico? Bueno, el texto dialógico es una forma de interacción bilateral inmediata. Bilateral porque existen dos lados, existe una doble dirección, ¿no? Es una interacción bilateral. No puede ser una interacción trilateral, ojo, por más que hayan más de dos personas, ¿sí? Las acciones lingüísticas están relacionadas entre sí y son alternadas. Claro que sí. La alternación de participación es sumamente importante, porque si hablásemos todos al mismo tiempo no nos entenderíamos. Se emplean diversos sociolectos resultantes del estatus y grado de educación. Así es, los sociolectos. Se emplean diversos sociolectos y los sociolectos naturalmente tienen que ver con los estratos sociales, con los estratos sociales, con el grado de educación, ¿correcto? El lenguaje es natural, de acuerdo a la sociedad, edad, sexo. Así es. El lenguaje es natural.
Y esta naturalidad se da de acuerdo a la sociedad, al tipo de sociedad, a la edad que tenga la persona o las personas y al sexo, ¿no? Esta naturalidad, por ejemplo, en una conversación entre un estudiante y un profesor, es diferente a la conversación que tienen ustedes entre amigos, entre jóvenes, ¿no? La conversación que tienes tú con tu papá es diferente a la conversación que tienes con tu hermano o hermana, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces aquí habría una propiedad situacional, de contexto, ¿verdad que sí? Muy bien. Y el lenguaje es dinámico y ágil en una conversación. No debemos buscar palabras rebuscadas o no debemos armar nuestro parlamento, nuestro diálogo de manera exageradamente formal, ¿verdad? Sino el lenguaje fluye, es dinámico, es ágil en una conversación o diálogo. Muy bien. Elementos del texto dialógico. Los elementos son los interlocutores, los parlamentos y el contexto. Recalco, los elementos son los interlocutores, los parlamentos y el contexto. No nos olvidemos, acotaciones, a las acotaciones también se les conoce como parlamentos o como contenido del diálogo, el contenido del diálogo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué son los interlocutores? Pues los interlocutores son los actantes del diálogo, ¿no? Es decir, el emisor y el receptor. Simple. ¿Quiénes son los interlocutores? El emisor y el receptor. ¿Qué son los parlamentos? ¿Por qué elementos están formados los parlamentos o acotaciones? Sencillo, por el mensaje, por el canal y el código. El mensaje es la información que se transmite. El canal es el medio mediante el cual avanza el mensaje. Y el código es la lengua, pues, ¿no? La lengua española es el código. ¿Mediante qué nos comunicamos? Mediante la lengua, el idioma español. ¿De acuerdo? O si te comunicas mediante el quechua o el aymara, también son códigos. El lenguaje, la lengua, el idioma es un código, ¿de acuerdo? ¿Son los únicos códigos? No, pero desde el punto de vista del lenguaje articulado, sí. Existen otros códigos, como dentro de la semiótica, los símbolos, ¿no? Los símbolos que están en las calles también nos permiten comunicarnos, pero no nos sirven mucho para eventos de diálogo, salvo las señas de personas sordomudas, ¿no? De personas sordomudas, claro, nos podemos comunicar a través de las señas, del lenguaje por señas, ¿verdad que sí? Muy bien. El otro elemento es el contexto. El contexto tiene que ver con la situación en la que se encuentran los hablantes. Al contexto también se le llama como situación, ¿de acuerdo? Y este contexto está conformado pues por el espacio y por el tiempo. Responde a las preguntas en qué lugar suceden los acontecimientos o la conversación y en qué momento sucede la conversación, ¿no? El contexto tiene que ver con el tiempo y con el espacio y con otros aspectos relacionados al lugar y al tiempo. Muy bien. Formas o estilos. Tenemos un estilo directo y un estilo indirecto. El estilo directo es cuando se transcribe fielmente lo que dicen los interlocutores. Y el estilo indirecto es cuando se cuenta o se refiere a lo que dicen los interlocutores. ¿Perdón? Muy bien. Por ejemplo, para entender más esta parte que parece confusa. Directo es cuando yo hablo, pues, ¿no? Directamente con otra persona. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Mario me dice, muy bien, profesor. Mario, ¿hiciste la tarea? Profesor, sí, ya hice la tarea. Hablamos de modo directo. Pero si yo le digo, Mario, ¿qué tal? ¿Sabes si Fernando hizo la tarea? Y entonces Mario me dice, Mario, ¿sabe qué? Fernando me dijo. Ese me dijo ya lo convierte en indirecto, porque yo no me estoy comunicando directamente con el tercer interlocutor, no, de ninguna manera. Muy bien. Por ejemplo, en el ejemplo de directo dice, al salir de clase me encontré con Carlos y me preguntó, ¿sabes dónde está la oficina del director? Muy bien, esto es directo. Pero en el indirecto nos dice como ejemplo, al salir de clase me encontré con Carlos y me preguntó, ¿no? Si sabía dónde estaba la oficina del director. Y me preguntó,
si sabía dónde estaba la oficina del director, de modo indirecto, ¿no? Muy bien. A ver, creo que hemos confundido conceptos. No, no hemos confundido. Ya. Desde el punto de vista de la forma, he mencionado desde el punto de vista de la fuente. Ahora, desde el punto de vista de la forma, señoritas y jóvenes, también, ¿no? El directo es con un guioncito, ¿no? Me preguntó, ¿qué te dijo? Y del modo indirecto es como un texto continuo, sin el guioncito, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver esto en una pregunta que hay en el cuadernillo. La estructura del texto dialógico es: tenemos una apertura, una orientación, un objeto de conversación, una conclusión, una terminación o cierre. ¿De acuerdo? La apertura es iniciar la conversación con un saludo, ¿no? La orientación es que fluya la conversación, respetando los turnos. El objeto de conversación es la fase principal de la conversación. Comprende el tema o los temas, claro que sí. Es la parte más importante. La conclusión comprende una serie de turnos, cuya función es la terminación del tema. Y la terminación o cierre es la despedida. ¿De acuerdo? Muy bien. No debemos olvidar que después de la conclusión en el texto dialógico todavía hay un elemento que se denomina terminación o cierre. ¿De acuerdo? Muy bien. Tipos de textos dialógicos: tenemos la conversación, la entrevista y el teatro. La conversación es un texto dialógico cotidiano, ¿no? Cotidiano y coloquial, naturalmente, porque utilizamos el lenguaje coloquial. Tipos de conversación: tenemos una conversación espontánea, la tertulia, el debate y el coloquio. ¿Verdad que sí? La conversación espontánea es la que sucede, la que acontece diariamente. Se realiza cara a cara, mediante llamadas telefónicas, mediante el WhatsApp, mediante el Messenger, mediante el Facebook o Facebook. ¿Verdad que sí? La tertulia es la conversación que se realiza en una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema. Por ejemplo, en un evento, en una fiesta, ¿no? Eso es una tertulia. Un debate es una conversación de dos o más personas que opinan, que debaten, que discuten sobre un tema. Profesor, ¿el debate no sería parte del texto argumentativo? También, sí, pero la parte de los argumentos, claro que sí, pero esa interacción vendría a constituir también una conversación, ¿de acuerdo? El coloquio es una conversación entre dos o más personas en una exposición formal, por ejemplo, en un coloquio literario, ¿no? De dos escritores que conversan sobre un determinado tema. La entrevista, ¿qué es la entrevista? Es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos. La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. Su condición es oral y verbal. Así es. Señoritas y jóvenes, la entrevista es también un tipo de conversación. ¿Qué clases de entrevistas existen? Existe la entrevista estructurada, la semiestructurada, otros le dicen no estructurada, y la mixta. La estructurada, naturalmente, que es la planificada, es la entrevista que se ha planificado. Cuando yo planifico mi entrevista, significa que ya sé qué preguntas voy a hacerle al entrevistado, naturalmente, ¿no? Entonces, la estructurada significa una entrevista planificada, preparada previamente. Muy bien. La semiestructurada es la más espontánea. Otros le dicen no estructurada, ¿no? En algunos libros dicen semiestructurada porque siempre va a haber una planificación. Quizá esta planificación no sea tan profunda, pero siempre va a haber una planificación, dicen algunos. Son posiciones. Pero la semiestructurada es más espontánea. Al entrevistador le surgen las preguntas y que realiza el entrevistado. Y el entrevistado naturalmente debe responder a las preguntas que el entrevistador le hizo. Y el mixto es la mezcla de ambas, tanto de la estructurada como la semiestructurada. ¿De acuerdo? Muy bien. Elementos de la entrevista, naturalmente que tiene que evidenciarse un entrevistado, que es el que recibe las preguntas y quien va a responder a las preguntas. El entrevistador es la persona que desarrolla las preguntas, ¿no? Y existe un postdiálogo, que es la sistematización de todo este parlamento.
Pasemos a desarrollar el teatro. El teatro es la representación viva de acciones realizadas por un actor frente a un espectador. Así es. En el teatro podemos tener al actor, que tiene voz, palabra y cuerpo. Y fuera del actor tenemos la escenografía, la iluminación, la música, etc. Bueno, pero el teatro tiene que ver con el actor, con los actores que dialogan, ¿no? Y se basan naturalmente en un guión, se basan en un libreto. Y a este libreto se le llama obra teatral, ¿no? Muy bien, y en esta obra teatral también hay parlamentos escritos. Cuando se llevan al teatro, los parlamentos se convierten en orales, ¿verdad que sí? Existen muchas obras, muchas especies teatrales dentro del género dramático o dentro del género teatral. Existen especies como el drama, la tragedia, la comedia, la ópera, la opereta, la zarzuela, el sainete, ¿no? Pero las especies más relevantes son el drama, la tragedia y la comedia. ¿Qué es el drama? El drama es una serie de eventos donde hay mucho suspenso, nostalgia, tristeza. ¿Qué es la tragedia? La tragedia es un acontecimiento trágico, valga la redundancia, donde se culmina con la enfermedad de la persona, del personaje principal, la enfermedad, o bien con la muerte